Mesa de Unidad Social llamó a marcar AC, Asamblea Constituyente, en los votos del plebiscito de abril próximo, esto en rechazo a las alternativas para la redacción de una nueva Constitución. Sin embargo, desde la oposición, algunos han cuestionado este gesto, afirmando que podría terminar anulando el sufragio. Algunos incluso catalogan de irresponsable e innecesario todo esto. Queremos profundizar en esta mirada, hablar de este y otros temas, junto al abogado constitucionalista, presidente de la Fundación de la Casa Común, Fernando Alte, que nos acompaña aquí en el estudio. Fernando, gracias por venir. Hola, Mauricio. Muy buenos días. Quiero partir con algo diferente, sí. Después de todo lo que ha pasado en estos últimos días con la acusación constitucional al intendente metropolitano, ¿fue un acierto o un error plantear esa acusación constitucional a su juicio? O sea, yo creo que desde el punto de vista de la responsabilidad que tenía el intendente, fue un acierto, o sea, fue correctamente planteada. Yo creo que era los hechos como ocurrieron, las decisiones que él tomó y las consecuencias que esas decisiones tomaron justificaban una acusación constitucional. Ahora, claro, lo que pasó al final fue una situación bien lamentable, particularmente en esta época, ¿no? En que la acusación formalmente no se perdió porque hubiera una mayoría que estuviera en contra de la acusación, sino porque hubo algunos parlamentarios que simplemente se ausentaron. O, lo que a mí me parece más insólito en este tipo de votaciones, se parearon. Eso yo lo encuentro que es una manera de votar sin votar, o sea, sin asumir la responsabilidad por votar. Yo diría, en este caso, todos los que se abstuvieron o los que no asistieron votaron en contra. Entre ellos algunos miembros del Partido Socialista, partido que usted hasta hace algún tiempo integró. Que hasta hace algún tiempo integré, sí. Ya, pero ¿qué pasa con eso? Porque evidentemente aquí hay algunos que incluso se abstuvieron también, algunos que quedaron ahí en viaje, incluso mandando mensajes por Twitter de las cosas más diversas, otros en silencio. No, o sea, a mí me parece que eso es un espectáculo lamentable, por cierto. ¿Y qué costo tiene para la oposición todo esto? Porque efectivamente algunos votaron a favor de la acusación constitucional, pero en el resumen, Felipe Guevara vuelve a funciones, digamos. Exacto. Bueno, tiene el costo de que muestra una oposición incapaz de actuar ni siquiera en estas condiciones con unidad de propósito. Ese es el costo evidente. Ahora, yo creo que tiene un costo mayor para... La verdad es que yo no sé si puede tener costo cuando uno tiene cuenta cero, ¿no? Es decir, yo no sé si uno puede seguir perdiendo algo cuando ya está en cero. Pero yo creo que desde el punto de vista del aprecio ciudadano por la actividad política institucional, el espectáculo de ayer fue lamentable. Y cuando se plantea hoy día el seguir con una nueva acusación constitucional, hay quienes han planteado que si no renuncia el general director de Carabineros, van a plantear una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, de Gonzalo Blumel. Bueno, es que yo creo que aquí uno tiene que distinguir dos cosas. Una es la discusión sobre si en las condiciones actuales los ministros o los intendentes, como el caso de Guevara, tienen responsabilidad por lo que está pasando. Esa es una cuestión. Otra cuestión es si la oposición tiene la capacidad de llevar adelante algo como esto, incluso en el caso de que la responsabilidad existiera. Y lo que estamos viendo es que la capacidad que tiene la oposición es bien limitada. Y lo que a mí me parece peor es que yo creo que el problema, o sea, el efecto en la deslegitimación de la actividad parlamentaria, de la representación política, etc., sería menos grave si la acusación se hubiera perdido porque hubo un voto en contra. Está bien, digamos, ahí uno podría criticar a los que votaron en contra, por cierto, no estoy diciendo, pero por lo menos se perdió porque, bueno, hicieron lo que tenían que hacer. Mal, podrá uno opinar, o bien, opinará otro, pero lo hicieron. Aquí se perdió la acusación con mayoría porque no se alcanzó un quórum, porque algunos se abstuvieron, lo que es lo mismo que votar en contra, y otros se ausentaron. O sea, en el fondo es una manera de decir, mire, la verdad es que esto nos parece irrelevante. Bueno, uno tiene viajes planificados, tiene vacaciones, no sé si están en vacaciones los que están ausentes o si están en algún otro tipo de viaje, eso no sé, pero bueno, si no llego, no llego. Sí, yo quería partir con esto. Es una señal como de displicencia al respecto. Quería partir con esto porque justamente es en este escenario, digamos, en esta situación que se plantea todo el proceso constituyente y el plebiscito, que es en menos de 2 meses más en la práctica. O sea, un poquito más de 2 meses, digamos, sí. Pero queda bien poco ya para el inicio de las campañas por el apruebo o el rechazo. Y en ese escenario hay quienes plantean, bueno, lo que en algún momento pareció como una opción muy favorable para la opción apruebo, nueva constitución, para la opción convención constituyente, pareciera, o al menos existe la idea,
de que las distancias se están estrechando, ¿o no? Bueno, la información que tenemos viene de encuestas como CADEM, ¿no? Que yo creo que yo nunca he pensado que son encuestas que dan una información razonable respecto de lo que está pasando allá afuera. Por otro lado, yo creo que todo el proceso constituyente es un proceso que ha ocurrido, que se desata y que ha avanzado bastante con prescindencia de la política institucional, ¿no? Es decir, la política institucional, estoy pensando en el Parlamento, lo que la gente hoy día llama los políticos o la clase política, han tenido que estar reaccionando, tratando de acertarle, ¿no? Y en algunos casos han acertado, en algunos otros casos no, pero yo no creo que lo que ocurra en las instancias institucionales políticas tenga mucho impacto en el plebiscito mismo. El plebiscito yo creo que se va a decidir en función de cuánta gente vota. Yo creo que ese es el dato fundamental. No es lo mismo un plebiscito en que vota, no sé, el mismo 45, 50%, 40 veces, que está votando en las elecciones ordinarias, que un plebiscito en que vota 70, 80 o 90% de los chilenos. ¿Y cuál es su percepción respecto de lo que pueda ocurrir? Porque también está todo el escenario que algunos atribuyen a la violencia, a las protestas que continúan, a algo que se podría reactivar incluso en el mes de marzo y que eso podría atentar, entre otras cosas, contra la participación ciudadana en el plebiscito del 26 de abril. Sí, ¿o no? Sobre la violencia me gustaría decir algo, pero primero sobre la participación. Yo creo que de lo que va a depender, no es si hay parlamentarios que llaman a votar o no votar. O sea, yo creo que eso hoy día, la verdad, es totalmente irrelevante. O si los ministros optan por una u otra postura. Sí, ¿no? o sea, yo creo que, claro, que un ministro aparezca, o sea, que nos enteremos, por ejemplo, que la ministra Cubillo está por el rechazo, o no. No sería una sorpresa. Yo creo que no hace ninguna diferencia. No, yo creo que va a depender de si los ciudadanos en general ven en el plebiscito un paso en el proceso constituyente que es genuino y que no es un tinglado, que no es algo amañado, etc. No digo amañado en el sentido de fraude electoral, no digo amañado en un plebiscito. Bueno, algo se ha escuchado de esto. Esto estaba desde el 15 de noviembre se ha hablado de esto. De que todo este proceso es un arreglo de la clase política a espaldas del pueblo, etc. Si esa lectura del proceso, incluyendo el plebiscito, se generaliza, entonces es probable que en el plebiscito vote más o menos lo mismo que vota en una elección ordinaria. Si por otro lado se ve en este plebiscito lo que yo creo que es un plebiscito de importancia análoga a la que entendíamos que tenía el plebiscito del 5 de octubre del 88. Es decir, en realidad este plebiscito o va a cumplir la función que nosotros creímos que iba a cumplir el plebiscito del 88. Es decir, va a empezar a cerrar el ciclo político que comienza con el golpe de Estado. Si se ve así, yo creo que la participación va a ser masiva. Y mi impresión es que a pesar de estas críticas que surgieron después del 15 de noviembre, en el primer sentido de que esto es un tinglado, esto es un arreglo, etc., yo creo que esa lectura del plebiscito no está aprendiendo y no va a aprender. Y yo creo que a medida que avance la campaña, que se ponga más intensa, yo creo que va a ser cada vez más claramente percibido que aquí, a diferencia, desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, a diferencia de lo que pasa en las elecciones ordinarias, aquí sí importa. O sea, porque yo creo que los ciudadanos han aprendido que da lo mismo un poco lo que vote uno para el Parlamento, esas cosas no cambian mucho. Podrán prometernos cosas, podrán decirnos, pero al final las cosas siguen más o menos igual. Pero yo creo que va a ser crecientemente transparente que este plebiscito no es así, no es como una elección ordinaria, porque aquí sí importa el resultado y sí importa cuánta gente vote y puede tener consecuencias. Y eso yo creo que va a hacer que gente que hoy día se abstiene, porque tiene la impresión, no es enteramente incorrecta, de que el voto es más bien irrelevante, va a participar. Ahora, vamos a ver qué es lo que dicen las diferentes campañas, pero es más o menos predecible que aquellos que están por el rechazo a una nueva constitución van a ocupar el elemento de la violencia como parte de un elemento también de campaña. Y desde ese punto de vista hemos visto, ahora en enero, probablemente febrero, digamos, un cierto declive respecto de lo que se había visto desde octubre, noviembre y hasta diciembre. Así todo, hemos visto en el fútbol, hemos visto todavía en la calle y hemos visto en otras instancias situaciones de violencia. O sea, lo que yo creo que pasa es que hay en la sociedad chilena una indignación muy grande, creo yo. Esa fue la indignación que estalló el 18 de octubre. O sea, yo creo que seguir discutiendo sobre si esa indignación está o no está después del 18 de octubre y todo lo que ha pasado es un poco absurdo. O sea, está claro que está. Mi impresión es que el 15 de noviembre
quienes, digamos, las personas que participaron de esto, los parlamentarios, el gobierno, se veían apremiados por esto, porque veían que había que darle una respuesta que estuviera a la altura. Y entonces llegaron a este acuerdo, que yo no diría que es un acuerdo de los políticos, yo creo que fue un acuerdo arrancado a la institucionalidad política por el pueblo movilizado. O sea, yo lo pondría exactamente al revés. Pero mi impresión es que, el problema que ocurre es que desde el 16 de noviembre empiezan a aparecer los que dicen, oye, pero parece que exageraron. Parecen que no era tan grave, ¿no? Sí, está bien, había problemas, pero no era para desatar un proceso constituyente. El primero que lanzó esta idea fue Andrés Alamán, ¿no? Y entonces ha habido un proceso, sobre todo de quienes defienden la Constitución del 80, quienes la han defendido por 30 años, que se han beneficiado de la Constitución tramposa, etc. Había un proceso de, por así decirlo, recular. Y ese proceso, al recular, entonces, lo que crean es un espacio para que esto sea visto como casi como una provocación. O sea, es cosa de pensar. La cuestión de la paridad de género se va a discutir en la primera semana de marzo. Se va a discutir 1, 2 o 3 días antes del 8 de marzo. O sea, eso evidentemente lo que va a producir va a ser una movilización de una envergadura muchísimo mayor de la que estamos acostumbrados. Ya hubo unas marchas feministas millonarias, ¿no? O sea, de millones de personas. Entonces, con la paridad estando discutida justo antes, la cuestión va a ser más grande todavía. Habría sido tanto más sensato que la cuestión de la paridad hubiera quedado solucionada a fines de enero. Fernando, pero hay cálculo. Pero ¿qué se le responde a esta altura a quienes, en esta misma línea, digamos, señalan que para arreglar la casa no hay que derribar la casa? O sea, yo creo que... Yo sé que ha sido bien discutida la analogía, digamos, pero... No, es que el problema no es la analogía. Uno tiene que usar analogías para transmitir en simple mensajes más complejos. Eso es verdad. No, yo simplemente diría que a mí me resulta insólito, porque los mismos que han usado la Constitución para impedir avances que se habían logrado democráticamente, ahora nos están diciendo que la Constitución no es un problema. Es decir, hace 10 años el senador Alamán estaba diciendo que la ley contra el multiroot era inconstitucional. Hace algunos años nos dijeron que la titularidad sindical era inconstitucional. También nos dijeron que un CERNAC con facultades de verdad era inconstitucional. Nos dijeron que era inconstitucional que las empresas pudieran ser controladoras de universidades para evitar el abuso de los lucros que se retiraba ilegalmente y en perjuicio de estudiantes endeudados, por supuesto. Entonces, es tan la cantidad de veces que la Constitución ha aparecido como el obstáculo, entonces que ahora los mismos que hace unos meses estaban alegando que el proyecto de 40 horas también era inconstitucional, esos mismos nos dicen, no, si todos estos problemas, los problemas laborales, de pensiones, de salud, de educación, todo puede solucionarse mediante simples leyes porque la Constitución es totalmente irrelevante para estas cosas. O sea, yo creo que eso es una manera de mostrar harto poco respeto por la inteligencia del prójimo. Fernando Atria, en este marco también, y era el tema por el cual hacíamos la presentación respectiva, está este llamado en estos últimos días a marcar AC, Asamblea Constituyente, en el voto. ¿Por qué hacerlo? Bueno, este es un llamado que yo creo que para entender por qué lo están haciendo hay que mirar la otra vez que se llamó, que fue el 2013, en que se llamó marcar el voto también AC. Ese fue el movimiento Marca AC. Lo primero que hay que decir es que un voto marcado es un voto tan válido, blanco o nulo como corresponda, porque la marca no afecta la validez del voto. Es decir, salvo que esa marca cruce alguna de las opciones. O sea, la regla legal es explícita. La verdad es que no podría ser más clara. La regla legal es: todo voto que manifieste inequívocamente una opción, sea como sea, vale. Entonces yo puedo poner, yo estoy por el apruebo, porque me cargan los políticos. Lo puedo escribir en el voto. Yo estoy por el apruebo porque me cargan los políticos, y ese es un voto que manifiesta inequívocamente una posición. Ahora, entonces, un voto que manifiesta una opción inequívocamente, vale. Un voto que manifiesta menos opciones inequívocamente, en este caso 0, es blanco, y un voto que manifiesta más de una opción es nulo. Esas son las categorías, punto, respecto de la validez del voto. Otra cuestión, por así decirlo, otra clasificación de los votos es si son marcados o no. Entonces, todo voto que manifiesta una opción haciendo en el voto una marca distinta a la rayita vertical que completa la cruz, eso se llama un voto marcado.
Los votos marcados se separan para después, por si es necesario, hacer investigaciones sobre posibilidades de cohecho, etc. Pero se separan, pero se escrutan. Entonces, lo primero que hay que decir es, los votos marcados, la marca en el voto no afecta al voto. O sea, el voto es válido, blanco o nulo, según si manifiesta una, menos o más opciones, y da lo mismo la marca. Ahora, por cierto, aunque en términos legales esto está todo lo claro que puede estar, como te digo, es cosa de leer la ley, es difícil que esté escrito de un modo más claro. Esto no obsta a que pueda haber problemas en las mesas. Entonces, el que llama a marcar, aunque tiene la ley de su lado, y eso hay que decirlo e insistirlo cada vez, bueno, está llamando a una estrategia que va o que puede crear discusión y problemas de interpretación y decisión en las mesas. Y eso, claro, uno preferiría evitarlo. Entonces, el llamado a marcar es un llamado que tiene que justificarse frente a este problema que puede crear. Yo creo que el 2013 era enteramente justificado, porque el 2013 la posibilidad de un proceso constituyente y de una asamblea constituyente estaba siendo totalmente negada. Hoy lo que tenemos es una convención constitucional, que es un cuerpo íntegramente elegido, que dará una constitución por 2/3 desde una hoja en blanco. Eso es algo que no hemos tenido nunca. Y entonces, aunque claro, uno podría hacer explicaciones que teóricamente, entre el modelo teórico de asamblea constituyente y esta convención constitucional no hay identidad, no es lo mismo, yo creo que la pregunta política nunca es si aquello con lo cual nos enfrentamos es el modelo teórico perfecto. Siempre es si esto es suficientemente parecido. Si esta democracia que tenemos, que no responde al modelo teórico de democracia, es suficientemente cercano como para que digamos, a pesar de eso, estamos en un sistema democrático, ¿o no? Aquí es lo mismo. Esta convención, que no responde al modelo ideal, es suficientemente cercano a una asamblea constituyente para que digamos, políticamente es equivalente. ¿Lo es? Mi respuesta es sí, porque nos va a permitir, porque es una decisión de un órgano elegido al efecto, y que decidirá por 2/3 desde una hoja en blanco, es decir, no es que reforme lo que existe. Yo diría, eso es un órgano que nos puede dar genuinamente una genuina... Y desde ese punto de vista... Y por eso, a mi juicio, yo respeto la posición de quienes tienen una posición distinta, por cierto. Y yo no los llamaría irresponsables, así. Yo no haría de esto un tema que produjera división entre las fuerzas del apruebo. Pero yo creo que que no se justifica en este caso llamar, a diferencia del 2013 que sí se justificaba. ¿Se justifican también algunas declaraciones como la de Luis Mesina, que ha sido tan comentada respecto de que una eventual convención constituyente reemplaza la labor del legislativo? Bueno, yo creo que eso es manifiestamente un error. La idea de una asamblea constituyente es que la asamblea constituyente discutirá y decidirá una nueva constitución. Pocas cosas le han hecho más daño, creo yo, a la idea de asamblea constituyente que lo que ha pasado en los últimos años en el caso venezolano, en que la Asamblea Constituyente, no me estoy refiriendo a la que decidió la Constitución venezolana, sino a la convocada, esto fue el 2016-17, por el presidente Maduro, que en realidad era una asamblea constituyente convocada para solucionar un problema que tenía el gobierno. Y el problema que tenía el gobierno es que había perdido la mayoría en las últimas elecciones en la asamblea legislativa. Era un congreso paralelo, un congreso chavista. Y entonces, claro, usó a la asamblea constituyente como un congreso paralelo, exactamente. Y eso creo yo que le ha dado una pésima prensa a la idea de asamblea constituyente. Entonces yo creo que una asamblea constituyente que pueda gobernar, o sea, que esté gobernando, nombrando o destituyendo fiscales, dictando leyes, etcétera, yo creo que afecta a la idea misma de la Asamblea Constituyente, que es elijamos un órgano para que tenga una dedicación única, para que pueda mirar el país un poquito más largo y entonces que su tema sea cuál es la Constitución que necesitamos. No quién es el fiscal que se justifica que esté o no esté, quiénes son los ministros de la Corte Suprema, quiénes son los legisladores. Y lo que Luis decía en ese caso, en esa intervención, era precisamente que la Asamblea Constituyente podría decidir gobernar, ¿no? En el sentido de ser un gobierno, un poder legislativo paralelo. Yo creo que eso es incorrecto y además es un error. Un último punto, si me permite, yo sé que va a ser previo a todo esto, digamos que corresponde más bien al periodo de campaña y particularmente de la franja televisiva que ya se ha aprobado. ¿Qué le ha parecido la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de favorecer a las entidades independientes, digamos, para que tengan una participación en la franja, pero se le da a los partidos políticos? Bueno, la decisión de entregarles ese espacio, todavía no está claro cómo se les va a entregar ese espacio, a quiénes se les va a entregar ese espacio.
Bueno, yo celebro la decisión del Tricel. Creo que la decisión anterior del Consejo Nacional de Televisión había sido manifiestamente equivocada e imprudente en las circunstancias. Creo que parte importante del problema o la pregunta que hay que solucionar para el proceso constituyente es cómo va a tener incidencia en ese proceso todo el pueblo movilizado que desconfía de los partidos políticos, por lo tanto que no está dispuesto a ir a través de los partidos, a participar a través de los partidos políticos. Esa es la gran pregunta. Y entonces, lo del Tricel está bien, el hecho de que solo las asociaciones que están visadas por partidos políticos sean las que puedan aprovecharse de esa decisión, yo creo que en buena parte desanda el camino andado por el Tricel, porque en el fondo solo se podrá, enfatiza la idea, solo se puede participar en esto, tener incidencia a través de los partidos políticos. Y yo creo que esa es una cuestión que va mucho más allá de la franja, aunque incluye la franja. Tiene que ver, por ejemplo, cómo van a poder presentar candidatos quienes no quieren tener vínculos con los partidos políticos. De nuevo, en teoría, uno diría, los partidos políticos son para eso, son para canalizar la participación ciudadana. Pero el problema hoy día es que están en un grado de deslegitimación que no sirven para eso. Y entonces la pregunta se plantea abierta de nuevo. Si las instituciones o las formas adecuadas, en principio hechas para canalizar la participación ciudadana, no son reconocidos por los ciudadanos como canales adecuados de participación, bueno, ¿cómo participan? Y por eso estamos viendo surgir distintas iniciativas de formar partidos para los independientes, ¿no? Va a haber un anuncio adicional en los próximos días, yo puedo decir. ¿Por Casa Común? Bueno, estamos nosotros participando desde la Casa Común, pero con mucha otra gente en elaborar una iniciativa de este tipo que será anunciada prontamente. Muy bien, pues.